Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy voy a hacer un tutorial de cómo fabricar mangos para ganzúas multipunto. Estas son las ganzúas que utilizo normalmente, las habéis visto en mis vídeos y me gusta hacerme mis propios mangos, que para mí van muy bien. Además de que estéticamente pues tienen un aspecto aceptable. Son simplemente un cilindro de aluminio macizo con un tornillo para sujetar la punta de la ganzúa. Vamos a fabricar este en concreto. En el tutorial es este el que fabricamos. Y aunque hay muchos tutoriales de cómo hacer exactamente esto, la gente me lo sigue pidiendo. Sigue pidiendo que enseñe cómo hago los míos, así que este va a ser el tutorial. Espero que os guste. Vamos a ello. Bueno, pues ya estamos aquí. Esto es lo que vamos a intentar hacer. Un mango de aluminio macizo con un agujero aquí para introducir la punta de la ganzúa y otro agujero aquí roscado para poder apretar un tornillo y que no se salga. El material con el que vamos a trabajar es una varilla de aluminio de sección circular de 10 milímetros de diámetro y la vamos a cortar a esta medida. El mango mide 8 centímetros, así que vamos a marcar 8 centímetros y lo cortamos. Ya tenemos el material de partida. Vamos a limar las rebabas. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser hallar el centro para poder hacer este taladro de aquí. Yo voy a utilizar un calibre. Y ahí voy a hacerle un pequeño agujero con un granete. Si no tenéis un granete podéis utilizar un clavo. No importa que no esté perfectamente centrado. Aunque no esté perfectamente centrado, no importa, se puede desplazar un poco. Y vamos a taladrar. Vamos allá. Bueno, ya tenemos preparado la marca para hacer el taladro. Yo voy a utilizar un taladro de columna porque me ofrece más precisión, más comodidad, pero podríais utilizar perfectamente un taladro manual. Sujetarlo y cuidadosamente hacer el agujero. Esta sería la fase más importante en la fabricación del mango. El agujero que vamos a hacer ahora tiene que estar perfectamente alineado con el mango. Si lo hacemos torcido, como en este caso, lo que nos sucederá
es que la ganzúa, la punta estará torcida y no podremos utilizarla. Es esencial que el agujero esté perfectamente alineado con el mango. Es con lo que más cuidado tenemos que tener. No importa si está desplazado del centro. Puede estar más aquí o más allí. Pero tiene que estar perfectamente alineado. ¿De acuerdo? Para conseguir alinearlo podéis utilizar una escuadra y alinear la broca con el mango, o como yo voy a utilizar en este caso por comodidad, un medidor de ángulos electrónico. Pero cualquiera de los dos métodos es perfectamente válido. Ahí está. Apretamos. Una gota de aceite. Y vamos con el taladro. Esta broca es de 4,5 milímetros y vamos a hacer un taladro de 20 milímetros, ¿de acuerdo? Tengo una marca hecha para saber cuándo llego al límite. Bien, ya tendríamos hecho el taladro. Espero que haya salido perfectamente alineado, yo creo que sí. Y ahora lo que vamos a hacer a 10 milímetros es un agujero perpendicular para alojar el tornillo. Preparo la broca y lo hacemos. Bueno, ya tenemos hecho el agujero, ahora vamos a marcar a 10 milímetros. Para realizar el taladro perpendicular que alojará el tornillo. También le voy a dar con el granete para asegurarme de que no patina la broca. Ahí está. Ahí está la marca y vamos a hacer el taladro. Voy a utilizar tornillos de métrica 4, con lo que el diámetro de la broca será de 3,2 milímetros y si no tenéis podéis utilizar de 3,5 milímetros, que es más común y también os servirá. Una gotita de aceite. Voy a pasar hasta el agujero que hemos hecho antes e incluso un poquito más, sin llegar a atravesar el mango, para que a la hora de roscar nos dé más margen y nos facilite hacer la rosca. Vamos allá. Y un poco más. Aquí tenéis, ya hemos hecho el agujero perpendicular. Hemos atravesado aquí y un poco más, pero sin llegar a pasar al otro lado. Vamos ahora a preparar para poder roscar el agujero. Vamos allá. Bueno, ya tenemos hecho el agujero perpendicular y ahora vamos a roscar a métrica 4, M4, con este macho.
Con una broca más grande o un utensilio de este tipo abocardamos la entrada para que quede perfectamente liso. Y ahora pasaríamos al lijado para el acabado del mango. Vamos allá. Bien, ya tenemos hecho este agujero, el agujero perpendicular para el tornillo, lo hemos roscado y ahora lo que vamos a intentar va a ser darle este acabado al mango, que quede más brillante, más liso, y en los bordes, sobre todo donde se coge la ganzúa y se maneja, quitar el filo para que no nos dañe en la yema. Ahora es muy afilado. Vamos a quitarlo con una lima y vamos a lijar toda la superficie para que quede lisa. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en dos fases. Vamos a colocar un poco de cinta para evitar que las mandíbulas del portabrocas dejen marcas en el mango de aluminio. Colocamos cinta. Vamos aquí. Lo apretamos con la mano, no hace falta apretarlo mucho y vamos a darle con una lima al borde. Podéis ver cómo en un momento ha cambiado totalmente, cambia totalmente de esto a ver si puedo quitar la cinta. Ahí está. Esta sería la diferencia. Del acabado mate al acabado brillante, perfectamente liso y el borde muy agradable al tacto. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora lo mismo en este otro lado. Se me ha olvidado decir, esta lija es una lija, como veis, que está muy usada. Era de 320, de grano 320 originalmente, pero está tan usada que equivaldrá a 1000 o de ese orden. Podéis utilizar cualquier lija fina que enseguida dejará polvo el aluminio y el acabado que vais a conseguir va a ser este. Vamos a colocar la cinta en este otro lado. Lo sujetamos. Se me ha acabado la batería, pero seguimos. Vamos. Como veis, es rapidísimo. Ya estaría todo igualado, todo brillante, los bordes agradables al tacto y tendríamos el mango prácticamente, lo tendríamos terminado. Vamos a colocar el tornillo y la punta de la ganzúa. Vamos allá. Bueno, pues ya tendríamos la ganzúa terminada. Le hemos hecho el agujero para la punta, el lateral para el tornillo roscado. Vamos a colocar el tornillo y la punta de la ganzúa. Es un tornillo de métrica 4 de cabeza Allen.
y la tendríamos terminada, ¿eh? Como veis sale perfectamente recta. Si ha quedado ligeramente inclinado vais girándola hasta que encontréis una postura que quede bien y ya tendríamos la ganzúa terminada. Rápido y muy sencillo de hacer. Venga, espero que os haya gustado, sea útil y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.